con Él. Y hoy ese joven está en la universidad. Santo. Con muy buenas notas. Amén. Y dentro de un par de años se gradúa de la universidad. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. El cántico último que se estuvo cantando. No hay nada más grande que Él. Y nada más fuerte que Él. Esa es una verdad que usted se tiene que grabar en su mente, en sus sentidos, en todo su ser. No hay nadie más grande que Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de su palabra. No hay nada más fuerte que Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de su palabra. No hay nada más grande que la palabra. Y no hay nada más fuerte que la palabra de Dios. Y anoche en el inicio de la campaña de los 25 años que por gracia de Dios estamos celebrando y se estableció la historia de la iglesia, estuve al final diciendo que lo que nos ha llevado a celebrar los 25 años fue lo que está escrito en Mateo 6:33. Que hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hemos creído con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que todo lo demás nos ha sido añadido. Amén. Y realmente nunca nos ha hecho falta nada. Porque hemos buscado el reino de Dios y su justicia. Hemos conocido quién es Jesús. ¿Por qué Jesús nació? ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? Y sabemos qué está haciendo Jesús todavía en el cielo delante del Padre por nosotros. Así que aparte de esa palabra no hay nada más importante. Y por eso estamos celebrando estos 25 años. Y en el día de hoy, que es la participación que me toca a mí, porque ya mañana tendremos al apóstol Rubén Hernández con nosotros. Amén. Yo no puedo dejar de llevar lo que el Señor en este momento me establece en mi corazón. Yo nací en fe, he vivido en fe y voy a seguir hablando de fe. Amén. Y una de las cosas más importantes que la iglesia tiene que tener es la oración de fe. Diga conmigo, la oración de fe. Ahora, la oración de fe muchos la hacemos. Porque vamos y oramos en fe. Pero yo quiero establecerte en esta noche que la oración de fe no es cualquier oración. Es una oración que está basada o fundamentada en la palabra. Esta palabra es más grande que y es más fuerte que. Así que la oración que salga de nuestra boca hacia el Padre tiene que ser conforme a su palabra. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque con la palabra de fe vamos a combatir los demonios. Con esta palabra se eliminan las enfermedades. Y me repito, con la palabra de Dios echamos fuera los demonios. Amén. Con la palabra de Dios se sacan las enfermedades. Amén. Son quitadas. No hay
absolutamente nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda echar fuera demonios. Solamente la palabra de Dios. No hay absolutamente nada existente que pueda sanar las enfermedades. Solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Levante su mano derecha. Y diga, yo tengo la espada del Espíritu. Si usted va al libro de Efesios, capítulo 6 y verso 17, allí establece que tenemos el yelmo de la salvación y la palabra que es la espada del Espíritu. Ahora, ¿para qué yo tengo esa espada del Espíritu? Para mirarla, para exhibirla. Con esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, yo mato la enfermedad. Amén. Con esa palabra, que es la espada del Espíritu, yo puedo detener los demonios. Amén. Amén. Con esa espada del Espíritu, yo me puedo mantener firme sin cambiar de pensar. Con esa espada, yo puedo estar segura que nadie me podrá hacer daño en todos los días de mi vida. Entonces, es por eso que el hombre de fe, en la palabra, no requiere evidencia alguna de los sentidos. Una persona de fe no necesita evidencia para creer ni para recibir. El hombre y la mujer de fe tienen la suficiente confianza de hablar la palabra y echar fuera demonios, y no tiene que ver el demonio cuando se vaya, sino que sabe que se fue. Amén. El hombre y la mujer de fe, cuando utiliza la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y echa fuera la enfermedad, no tiene que verse sano, tiene que creer que se fue. Amén. Porque la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, si nosotros tenemos fe en ella, no necesitamos evidencia para nosotros recibir o para nosotros creer. Nuestra seguridad está totalmente establecida sobre la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Cuando hay una situación y necesitas hacer una oración de fe delante del Padre, tú vas a ir delante de Él, no con tus propias palabras, no a declararle tu problema, no a declararle tu enfermedad, sino agarras un texto bíblico que respalde tu necesidad y tú vas delante del Padre con su palabra. Y cuando tú vas delante del Padre con su palabra, declarando su palabra, lo que tú le vayas a pedir quedará hecho. Amén. Dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos los que nos estén escuchando por Facebook, tiene que estar la evidencia de que esta palabra es verdad y funciona. Amén. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios está muerta. ¿Cómo está? Viva. Dígalo más fuerte. Viva. Viva.
Y yo no voy a cerrar en mi participación en estos 25 años de aniversario hablando de otra cosa que no sea de fe. Porque por fe he vivido 30 años y hoy estoy celebrando 25 años de estar pastoreando. Porque la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es como los sentidos que no sirven para actuar en fe. La palabra de Dios no solo está viva, sino está viva y funciona. Entonces la prueba de mi fe, yo la llevo adentro. Porque yo sé lo que vino a hacer la palabra. Yo sé que la palabra estuvo aquí, libertándonos de toda maldición. Sabemos que la palabra vino aquí, a este mundo. Jesús, la palabra, vino a libertarnos de toda enfermedad. A libertarnos de toda maldición. Vino a darnos autoridad contra los hombres, contra los demonios. Ahora, su confianza no puede estar en lo que usted ve. Usted no puede confiar en lo que usted siente, porque lo que usted ve no es. Y lo que usted siente no es. Porque Dios no se mueve a través de los sentidos. Dios se mueve a través de la fe. Entonces, podemos hablar en esta noche que los que viven por los sentidos exigen evidencia física. Pero es que tú me dices que Dios me sanó, pero yo estoy enfermo. Ay, tú me dices que tú me dices que Cristo me libertó, pero yo todavía me siento mal atado. Porque están actuando conforme a ¿qué? A los sentidos. Y podemos entonces establecer que la palabra no tiene nada que ver con los sentidos. Y podemos decir que la palabra va en contra de los sentidos y va por encima de los sentidos. Tu fe de sentidos no funciona. Tu fe por los sentidos no funciona. Ahora, la otra fe que te puedo establecer en esta noche es la fe que depende de la palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra, cuando tú agarras la palabra para ti, cuando tú encuentras ese pasaje bíblico, cuando el médico te dice, ay, que ya tienes una metástasis, entonces tú agarras ese texto bíblico que dice que por las heridas de Cristo yo fui curado. Amén. Y los sentidos te dicen que van a morir. Y los sentidos te dicen ya no va a remedio. Y los sentidos te dicen no hay oración que te pueda ayudar. Pero la fe te dice que Cristo te sanó. Amén. La fe te dice, tú puedes vencer. Amén. La fe te dice, agarra la espada. Amén. La fe te dice, no hables negativo. La fe te dice, ora a Dios, que Dios todo lo puede. Amén. La fe te dice, si lo crees, será hecho. Amén. Entonces, los sentidos y la fe no funcionan. La fe tiene que ir por encima de los sentidos. Porque la palabra es viva y eficaz. Y porque la palabra es más fuerte que la enfermedad. Y es más grande que tu problema.
El Señor en esta noche te quiere decir a ti que 25 años celebrando de pastor no es sencillamente cualquier carrera. Es una carrera cuesta arriba, pero que con el Señor todo se puede. Amén. Si tú llevas 25 o 30 años en el Evangelio, pero no has llegado a este nivel de fe, hoy es el día para que te pongas de pie. Hoy es el día para que te levantes de tus cuclillas. Hoy es el día para que te endereces y digas, yo voy a comenzar a usar la espada del Espíritu. Amén. Porque Dios tiene propósitos con la iglesia. Hay textos bíblicos de más que podemos utilizar para respaldar nuestra oración de fe. Nunca, nunca que te presentes delante de Dios, lo hagas como un obrero que no esté aprobado. Un obrero aprobado es uno que ha creído la palabra y que se presenta delante de Dios con la palabra. Pero el apóstol Pablo nos dejó ahí unas escrituras muy buenas. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 7. Vamos a ir a 2 de Corintios y vamos a leer eso. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Yo quiero que usted salga de aquí hoy, hermano. ¿Sabes qué? Con toda su confianza puesta en la palabra de Dios. Amén. El pobre se hace rico. Amén. El enfermo se sana. Amén. Y el atado se libera. Amén. Y no importa su necesidad, no importa su problema, no importa cuán difícil es lo que usted esté atravesando, si usted se mantiene en la fe, en la palabra de Dios y no por sus sentidos, Dios lo va a sacar de esa situación. Aleluya. Y los empresarios que puedan estar aquí, los dueños de negocios, tienen que entender esta palabra. Porque cuanto más difícil esté la situación económica en Puerto Rico, más grande es el poder de Dios. Amén. Por lo difícil que puede estarse presentando en tu negocio la situación, Dios es más grande que ella. Amén. Y te aseguro, yo te profetizo que si entras en este nivel de fe, tu negocio prosperará. Amén. Tu situación se acabará. Amén. La pobreza huirá. Amén. La enfermedad correrá. Los demonios huirán. Por una sola razón. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10 y verso muy conocido, estos textos bíblicos. Pero yo quiero leerlos como lo tengo aquí. Vamos a leerlo primero como está en la palabra. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque aunque viva en la carne conforme a los sentidos, mi guerra yo no la voy a ganar según mis sentidos. Yo no voy a obtener la sanidad de mi cuerpo si mis sentidos están pensando en el dolor, en el diagnóstico, en el análisis y en todo lo que mi cuerpo está sintiendo. Porque si mi mente, que es parte de mis sentidos, van a estar pensando en la enfermedad, en el dolor, en el diagnóstico, en lo que dijeron los análisis, entonces mi fe es por sentido y no es por la palabra. No voy a ganar la batalla. Me voy a morir.
Lo primero que yo le digo a una persona cuando viene donde mí a pedir por salud, lo primero que le digo, y más cuando la enfermedad es una enfermedad crítica, lo primero que yo le establezco a esa persona y le hago conciencia y quiero que entre en sus sentidos es que no se va a morir. Amén. Amén. Después que yo, por el Espíritu de Dios, convenza a esta persona de que no se va a morir, lo demás viene fácil. Porque entonces le puedo llevar el mensaje del por qué no se va a morir y lo va a recibir. Pero mientras la persona viva por los sentidos, por la carne provoca miedo, pánico, terror, a morir, a fracasar, a que se caiga el negocio, a todo lo que está contrario a la palabra de Dios. Santo. Así que, aunque vivan conforme a los sentidos, mi guerra, diga conmigo, mi guerra, no la voy a ganar con los sentidos. Porque no es por lo que veo, sino por lo que no veo. No es por lo que siento, sino porque lo que dice la palabra de Dios. No es por lo que oigo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ok. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 10 y verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para destruir. Pero yo te la voy a dar como Dios me la dio a mí esta noche, para que la puedas, bien simple, para que la puedas entender y la puedas aplicar a tu vida, porque la espada del Espíritu, levanta la mano nuevamente, amén. Esa espada del Espíritu es tuya y es mía. Amén. Amén. Y con ella vamos a echar fuera demonios. Amén. Y con ella vamos a sanar las enfermedades. Amén. Y con ella vamos a libertar los cautivos. Y con esa se resucitan los muertos. Y con esa el ciego ve, el cojo anda, aleluya. El mudo habla y el sordo oye. Aleluya. Entonces las armas de mi milicia no son carnales, sino son poderosas. ¿Cuántos pueden entender esa palabra? Dígalo fuerte. Poderosas. Más fuerte para que lo escuchen allá en el internet. Poderosas. No son livianas. Son poderosas. No son débiles. Son poderosas. No se inclinan. Se levantan, no huyen, enfrentan. Entonces, vamos a dártelo como Dios me lo dio. Porque las armas que yo manejo, o uso, como usted le quiera decir, no son debilidades carnales, sino poderosas en la fuerza de Dios para destruir la fortaleza del adversario. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor? No es conforme a mi debilidad carnal, no es conforme a la debilidad de los sentidos. No, las armas que yo tengo son poderosas, amén, conforme a la fuerza de Dios para destruir la fuerza del enemigo. Yo no te estoy hablando por hablar. Yo te estoy hablando porque por 30 años consecutivos lo he vivido y me ha dado resultado. En mí ha funcionado. Y a mí me han hecho, como decía el hermanito Caleb, que han sido 25 años difíciles, pero nadie nos ha podido destruir. A mí me han hecho de todo, pero todo lo he vencido. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, no es con tu debilidad carnal, es con la fuerza de Dios que vas a destruir al enemigo, que vas a destruir la pobreza, que vas a destruir la enfermedad, que vas a destruir la falta de todo.
que vas a impedir que te saquen de la iglesia, que no vas a dejar que te desanimen y no te vuelvas a congregar, Santo. que lo que está aconteciendo en el mundo no te va a tocar, Amén, eso es. que si en el mundo hay pobreza, en ti hay riquezas, Eso es. que si en el mundo hay contaminación, los aires que tú y yo respiramos están limpios, Amén. porque vivimos conforme a la fuerza del Señor. Aleluya. Entonces podemos decir que la palabra es contra el conocimiento de los sentidos, por lo cual el alma que usamos es un alma o un baluarte o una fortaleza que se levanta en contra de los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos es lo único que el adversario puede utilizar para sacarte de la fe. Santo. Porque hay muchos que decimos que tenemos fe y muchos que hacemos la oración de fe, pero la oración de fe no está resultando. Pero la oración de fe no está dando, ¿verdad?, el provecho que tiene que dar. No, cuando usted ora y cree, recibe. Porque la fe nunca dejará de funcionar. Entonces, amado, hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Aleluya. No importa lo que esté pasando. Hoy más que nunca. La iglesia tiene que reconocer y entender la autoridad y el poder de la palabra. Hoy más que nunca. Hoy más que ayer. Años atrás predicar la palabra era sencillo, fácil. Hoy predicar la palabra es mucho más difícil. Porque hoy el adversario, su único propósito es sacar la gente de la iglesia. Y quien no tiene que permitir que lo saquen de la iglesia no es Dios, sino ¿quién es? Póngase en pie un momento, diga yo. Entonces, hoy más que nunca necesitamos tener la palabra viva y eficaz en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestros sentidos, de tal manera que los sentidos queden debajo y la palabra quede arriba. Amén. Porque de esta manera triunfaremos. Cuando el apóstol Pablo nos dejó estas escrituras, nos dejó saber muy claro que Jesús no habló sus palabras ni funcionó en sus palabras, que Jesús habló las palabras del Padre y utilizó las palabras del Padre y creyó las palabras del Padre. Amén. ¿Y cuál es el resultado? ¿O fue el resultado de que Jesús fundamentaba todo lo que hizo en las palabras de su Padre? Porque sabía que él, como hombre de carne y sangre en la tierra, sus palabras no tenían poder, pero las palabras de su Padre sí tenían el poder para sanar, para libertar, para prosperar, para cuidar. Y esas fueron las palabras que habló. Entonces, ¿qué yo puedo hablar en esta noche? ¿Qué yo les puedo decir en esta noche? 25 años pastoreando y no me he bajado de la fe ni me voy a bajar. Amén. Entonces, amado,
¿qué palabra yo voy a utilizar? La mía. ¿Qué es lo que yo voy a hablar? Lo que los sentidos me dicen. El dolor que tengo. El diagnóstico que escuché. La situación que me está destrozando. El problema con el hermano. La envidia, el dolor, el sufrimiento, la angustia. ¿Qué yo voy a hablar? ¿Qué yo voy a creer? Yo voy a hablar mis palabras. Yo voy a hablar lo que mis sentidos ven. Yo voy a hablar lo que mis sentidos sienten. Yo voy a hablar lo que mis sentidos tocan. Yo voy a hablar lo que dice el diablo. Yo voy a hablar lo que él quiere que yo hable. Pues no, porque cuando yo hablo lo que el diablo quiere que yo hable, le estoy dando autoridad para que gobierne mi vida. Pero yo hablo las palabras de Jesús. La iglesia hoy tiene que entender que tiene que actuar como Jesús. Tiene que actuar como Jesús. Jesús usó la palabra para derrotar al enemigo, para echar fuera al demonio, para sanar los enfermos, para resucitar los muertos, para darle de comer a multitudes. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú puedes hacer lo mismo? Contéstale, sí, porque yo hablo las palabras de Jesús. Ahora, si las palabras que estás hablando son las palabras conforme a tu sentido, entonces no va a funcionar. Muchos no van a creer, pero para los que creen, para los que creen, para los que creen verán la gloria de Dios. Para los que creen verán la lluvia de Dios. Para los que creen verán la gloria de Dios. Entonces cuando nos acercamos a Dios, y quédate así paradito porque quiero que estés bien firme mirándome solamente a mí, y no porque me mires a mí, sino que cuando me miras a mí, miras al Señor, y cuando me escuchas a mí, estás escuchando al Señor. Entonces puedo decir confiadamente que en esta noche tú no vas a hablar tus palabras, que tú vas a hablar las palabras de Dios. Amén. ¿Y por qué tenemos que hablar la palabra de Dios? Porque yo delante de Dios no me puedo presentar con mis palabras, porque Él no me va a entender. Yo tengo que presentarme delante de Dios con su palabra. Entonces, de esta manera, cuando yo salga de la presencia de Dios, mi confesión delante de mi Dios va a contradecir la confesión de mis sentidos. Mis sentidos quedan anulados. Ahora levante la mano y diga, mi fe va por encima de mis sentidos. Mientras los demás, cuando usted sale de allí, todo el mundo lo va a seguir viendo enfermo, porque lo van a mirar conforme a los sentidos. Pero usted se va a ver sano, porque usted no está por los sentidos, sino por la fe. Entonces, cuando usted salga de esa presencia de Dios que presentó su oración, usted no va a hablar de enfermedad, porque eso es conforme a los sentidos. Usted va a hablar de salud, porque eso es conforme a su fe. Den un aplauso al Señor. Entonces, mientras los demás nos ven enfermos, ¿cómo nos vemos nosotros? Pero eso no es todo el mundo, son la gente de fe. Esa es la gente que vive por fe y no por vista. Esa es la gente que ha decidido cancelar los sentidos y ubicarse en la fortaleza de Dios y no en la debilidad de los sentidos. Mientras todo el mundo lo ve enfermo, usted se va a ver sano. Mientras todo el mundo va a hablar de su enfermedad, usted va a hablar de su salud. Su confesión es contraria a los sentidos.
Porque no podemos confesar debilidades. Hablé al principio, ¿verdad?, que los sentidos es débil. Ahí hay debilidades. Y usted no va a confesar debilidades. Usted va a confesar la fortaleza de la palabra de Dios. Porque no hay poder más grande que. Y entonces, yo salgo de allí hablando y me van a decir que no. Y el médico me va a decir que no. Y los análisis me van a decir que no. Y la gente que me conoce me va a decir que no. Y lo que siento en el cuerpo me va a decir que no. Pero Dios dice que sí. Amén. Y yo voy a salir de allí diciendo que sí, estoy sano. Amén. Que sí, estoy libre. Que sí puedo continuar. Amén. Que sí voy a caminar. Que sí me levanto de esta cama. Que sí venzo el cáncer y venzo cualquier enfermedad. Amén. ¿Usted sabe que nadie se debe de morir enfermo? Ay, pastor, es que usted es un exigente. Pues sí, soy bien exigente con la palabra de Dios. Repito, y que me escuche Puerto Rico entero, nadie se tiene que morir enfermo. Amén. Usted se va cuando Dios le diga que se va. Eso es. O cuando usted se quiera ir con el Señor. Pero para irse con el Señor no tiene que estar enfermo, ni postrado en una cama. ¿Se va sano? ¿Por qué no? Ahora mismo yo voy a decir, Señor, me quiero ir contigo. Pues si me quiero ir con Él, me voy. Porque Él no me va a decir que no. ¿O acaso vino Cristo a que la enfermedad siga dominándonos? Dile al que está a tu lado, tú no te tienes que enfermar. Aleluya. Entonces la fe va por debajo o por encima. ¿Por dónde va? Por encima. Dígalo fuerte, ¿por dónde va? Por encima. Por encima de mis sentidos. Porque esa debilidad la vamos a destruir. Amén. La Biblia dice que el débil diga fuerte soy. Aleluya. Entonces tenemos que utilizar la palabra de Dios para vencer los sentidos y vivir conforme al Espíritu y no a la carne. No dejes ver lo que tú sientes. No dejes ver la debilidad, la falta de trabajo. Tú tienes que vencer los sentidos. Santo. Como te quiero decir en este momento, que tampoco es que tú vas a destruir tus sentidos, que tú vas a dejar de existir, porque los sentidos son las cosas normales y naturales del hombre de carne y sangre. Tú no vas a destruir tus sentidos, tu pensar, tu tocar, tu hablar, tu esto, tu aquello. Te estoy diciendo que la palabra va por encima de los sentidos. Pero no te estoy diciendo que tus sentidos tú los vas a dominar, los vas a destruir, que Dios te los va a quitar. No, yo no te estoy diciendo eso, porque dejaría de ser un ser humano. Exacto. No estoy hablando de eso. Te estoy diciendo que la fe va por encima de lo que tú sientes. Entonces, no es los sentidos lo que tú vas a destruir. Escúchame, pueblo. Tu fe va por encima de lo que tú sientes, por encima de los sentidos. Pero no es los sentidos lo que tú vas a destruir, lo que tú vas a vencer. ¿Tú sabes qué es lo que tú vas a destruir con la fe? El que usa tus sentidos para destruir. Santo. Repito. Tú vas a destruir con la palabra de fe el que usa tus sentidos para destruirte, para enfermarte, para sacarte del camino, para alejarte de Dios, para que peques, y el que sobre todo te llena de miedo para que te mueras. Porque tanto como tengas miedo, Él tiene control y dominio de ti. Entonces, ¿con qué yo voy a destruir? El que usa mis sentidos para destruir. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Levante su mano derecha nuevamente y diga, con la espada del Espíritu, el Señor me ha entregado. Entonces, no es por ver, no es por lo que sientes, no es por lo que oyes, sino por lo que dice la palabra que Jesucristo hizo por nosotros.
Vamos a ir un momentito al libro de Efesios, capítulo 6 y verso. Ya voy a terminar, hermanos, pero tenía que traerle esta palabra, porque esta palabra es vida para ti y vida para mí. Yo quiero una iglesia sana. Amén. Quiero una iglesia libre. Amén. Quiero una iglesia capaz de vencer la adversidad y al adversario. Amén. Fuerte, poderosa. Vamos al verso 10 y 11. Un momentito. Dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en qué? En el Señor, Y en el poder, de su fuerza. no en los sentidos, en el Señor, en Jesucristo, en la palabra, que la tienes porque esa es la espada del Espíritu. ¿Estás bien seguro de lo que estamos hablando? En el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza no es débil, es poderosa. Armas no carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué? La exclusión de fortaleza. Para destruir al que me quiere destruir. Yo no lo voy a destruir con debilidad. Yo lo voy a destruir con una fuerza mayor que la de él. Pero vamos ahora. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra quién. Contra las acechanzas de aquel que te quiere destruir. ¿Pero con qué tú te tienes que vestir? ¿Con tus debilidades? ¿Con tus sentidos? ¿O con la poderosa palabra de Dios, que es la espada del Espíritu? Ahora vamos un momentito al verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso es que la fe tiene que ir por encima de los sentidos para poder destruir y apagar todo lo que el enemigo te puede enviar. Entonces vamos un momentito al verso 17. Y toma el yelmo de la salvación. Reconoce, hermano, ¿cuántos aquí son salvos? Amén. ¿Cuántos tienen seguridad de salvación? Amén. Porque si tienes inseguridad de ello, tú pasas aquí que hacemos la confesión. Tienes que creer. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Amén. Si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van? Amén. Porque si Cristo tú crees que no va a venir, no andamos bien. Jesús viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, limpia. Amén. Fuerte, poderosa, vencedora. Entonces dice, y toma el yelmo de la salvación. ¿Y qué más dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ponte en pie. Reconoce que eres salvo. Amén. Reconoce que sobre ti no hay nada más que el Señor. Tú eres salvo, fuiste Amén. salvo. La palabra salvación incluye un paquete completo. Libre de la pobreza, libre de la enfermedad, libre de toda atadura, libre del dominio del diablo, libre, 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 libre. Levanta la mano y repite conmigo: libre, libre de toda acechanza del diablo. Señor. Y de todo poder de las tinieblas. Y entonces te dice el Señor: y la espada del Espíritu. ¿Que está dónde? ¿Dónde llevamos la espada? Agaja tu mano derecha, aquí está la espada. Aquí está la espada. Y esa espada tiene que salir de tu boca. La palabra. La palabra de Dios, Exacto. que es poderosa Amén. para echar fuera demonios, para libertar los cautivos, para sanar a los enfermos. Y el que está a tu lado, ya fuimos sanados. Miren, interesante. Entonces,
Para terminar esto tenemos que volver otra vez a 2 Corintios 10. Porque si empecé con 2 Corintios 10, tengo que terminar con él. Porque las almas de mi milicia, porque las almas que yo tengo, que yo manejo, que yo uso, no son conforme a la debilidad de mis sentidos. Porque las almas que yo uso me las dio Dios y son poderosas para yo destruir a mi adversario. Si la iglesia entra en esto y entiende que tiene toda la autoridad y el poder en sí mismo, de los que estamos aquí y de los que me están escuchando por Facebook Live, ¿cuántos tienen la palabra de Dios? ¿Conoce la palabra de Dios? Levante la mano, allá está en su casa, levante las manos. Si usted conoce la palabra de Dios, pues tiene la espada del Espíritu, tiene el poder para vencer, para echar fuera demonios, para sanar los enfermos y para libertar los cautivos. Imagínese que usted esté en un lugar y no haya nadie que le venga a imponer mano y orar por usted. Dile al que está a tu lado, ¿tú tienes mano? Ponla sobre tu cabeza. Y usa la espada del Espíritu. Y sanará. Y serás libre. Y prosperarás. Y tendrás dicha, tendrás favor y gracia con el Señor. Tendrás éxito, tendrás victoria. ¿Sabes para qué Dios te trajo este mensaje esta noche? Para que sepas que son 25 años, ¿verdad? Que lo estamos usando. Y que esta palabra ha sido la que nos ha dado la victoria. Amén. Pero el mensaje para ti en esta noche, por lo cual Dios te trae esta palabra, es, diga conmigo, es. No va a ser. Es. Y mañana es. Y pasado es. Y todos los días de tu vida es. Porque esto no es por sentido, esto es por fe, en la palabra, el espacio. Es. Para que te convierta en un más que vencedor. Es la vocación que tiene la iglesia. Una iglesia vencedora. Una iglesia que liberta al cautivo. Una iglesia que sana al enfermo. Una iglesia que toma la autoridad sobre el diablo. Una iglesia que el diablo la respete. Que el diablo huye de ella. Que tenga el diablo. Que no puede hacer daño. Dios está en poder de Dios. Para eso, usted tiene que entender que las armas que usted maneja, porque tiene derecho a manejarlas, a usarlas, no son débiles, no son conformes a los sentidos, son conformes a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y que es poderosa para hacer grandes cosas en medio del pueblo de Dios. Amén. En su casa es poderosa para cambiar todo el ambiente, para cambiar el estatus financiero, para cambiar la situación con sus hijos, para cambiar la situación en su matrimonio. Cuando usted se sujeta a esta palabra, todo tiene que cambiar. Amén, Señor. Porque es un arma Poderosa. que yo puedo manejar, no débil, sino poderosa en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, amado. Son gran